Yo sé que este anime ya lo resumí hace tiempo, pero ¿no les pasa que hacen algo y en el momento dicen está perfecto, pero años después lo vuelven a ver y dicen ¿qué se me pasaba por la cabeza para hacer semejante cagada? Pues justo eso me pasó con mi resumen de Boku no Hero. Aparte de que como está en emisión la sexta temporada, se me ocurrió resumir las primeras 4 en videos separados para tener más detalles y toda la bola. Así que prepárense porque esta es la primera temporada de Boku no Hero Academia. Resumen en 10 minutos. Más o menos. ¡Woo! Octavo video del especial videos diarios de diciembre por 3 años en YouTube, Navidad, fin de año y porque se me cantan las pelotas. Sí, voy a intentar subir video diario durante todo el mes y lo único que pido a cambio, por tanto esfuerzo, es que te suscribas. Así de fácil. Suscríbete y vas a tener video hasta que termine el año. Un día normal, en un planeta Tierra normal, en un país normal, ocurrió lo más anormal del mundo. Nació un niño que brillaba. Y no solo ese, sino que por todo el mundo nacía gente con habilidades sobrenaturales diferentes, hasta que con el tiempo se normalizó y empezaron a aparecer villanos. Y para luchar contra los villanos, aparecieron los héroes. Pero de entre todos los héroes, hay uno que destacó en todo el mundo: All Might. Un tipo con super fuerza que salva a todos con una sonrisa que se convirtió en el símbolo de la paz porque literalmente salva a todos. Y casualmente es el héroe que admira a nuestro protagonista. Isako mi rodilla, Izuku Midoriya. Sí, voy a hacer exactamente los mismos chistes que hice en mi primer resumen de Boku no Hero. Un niño que desde bien chiquito quiere ser un héroe. Pero hay un problema. El doctor, este tipo que grábense bien su cara porque en futuras temporadas va a ser muy importante, le dijo que no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque nació con doble unión en el meñique del pie. Y dijo, es rarísimo, a esta altura ya nadie nace así de deforme. O sea, hay gente que nace deforme por sus poderes, pero vos sin un poder y de igual forma sos deforme, no da que tengas poderes, o sea, ni la naturaleza te quiere. Bueno, no fue tan así, pero sí. A pesar de que tanto su madre como su padre, que no aparece en todo el anime porque seguro se fue a comprar cigarrillos y nunca volvió, como tu papá, él nació sin ninguna habilidad. Y por eso, su amigo de la infancia ahora le hace bullying llamándolo Deku porque significa inútil. Katsuki Bakugo, quien sí tiene un poder y genera explosiones de su sudor porque genera nitroglicerina. ¿Escuchaste eso? Este tipo no la puede poner porque a la mínima fricción te hace implosionar. Aparte de que quién se le va a querer acercar a este tipo, si es un amargado y egocéntrico de mierda que piensa que es mejor que todos con una voz ronquísima que te vive bardeando por el simple hecho de respirar el mismo aire que él. Literalmente el prototipo perfecto para una mina con ausencia de amor paternal. ¿De qué estaba hablando? Ah, sí, de este brócoli con patas. El caso es que Izuku, a pesar de todo, no dejó de admirar a los héroes y cómo no admirarla con semejante cool. Y se la pasa tomando notas sobre todos los héroes que se cruza, sus poderes, lo que comen, cuánto cagan, cuántas pajas hacen por día, todo. Pero un día, después de ser molestado por Bakugo como de costumbre, se iba deprimido a casa y para peor, se cruza con un villano, una especie de slime verde que quería meterse en el cuerpo de él para pasar desapercibido controlándolo y escapar. ¿Escapar de quién? Del héroe número 1 más pitudo, vigoroso y trabado de todos, All Might, quien de una piña al aire literalmente lo noqueó y lo guardó en una botella. Salvó a Izuku, pero este se le prendió como una garrapata para que no se fuera porque quería preguntarle algo. Si una persona sin poderes podía convertirse en un héroe, que él también sueña con salvar a la gente con una sonrisa como él, pero ¡qué mierda! Ah, que puede pasar de ser un flacucho desnutrido como el fisura de tu cuadra a un yoyos trabado solo con apretar el culo. Quien pudiera. El tema es que debido a una pelea contra un villano que tuvo años atrás, quedó muy mal herido con mitad de sus órganos destruidos, lo que le impide estar más de 3 horas por día transformándose en un yoyos. Pero bueno, el tema es que le dijo que no puede ser un héroe sin una habilidad, que es duro, pero es la realidad. Uy, me salió rima. Así que se va, pero se da cuenta de algo. La botella del villano se le cayó. ¿Y dónde está? Pues en un callejón donde casualmente la rubia explota ovarios, lo patea abriendo la botella, liberándolo y lo termina tomando como rehén. Obvio, All Might va, pero sin poder transformarse, como que no puede hacer mucho. Y Izuku también, pero nomás para chusmear. Y al ver como ningún héroe podía hacer nada y que el villano tenía de rehén a su amigo, porque sí, a pesar de que Bakugo lo trate mal, lo considera un amigo, inconscientemente corrió hacia él a intentar salvarlo y All Might al verlo se conmovió tanto que con sus últimas fuerzas apretó el culo, se convirtió en un yoyo, dio otra piña al aire y no solo derrotó al villano y salvó a los otros dos, sino que de tanta presión que hizo en el viento por su fuerza hizo que lloviera. O sea, una locura. De ahí, Bakugo dejó de molestar a Izuku. No porque estuviera agradecido, sino porque se frustró porque lo haya intentado ayudar el rarito sin habilidades. Y hablando de habilidades, All Might le dijo a Izuku que debido a intentar salvar a su amigo a pesar de no tener poderes, lo conmovió tanto que ahora lo ve digno de ser su sucesor. Porque sí, este tipo en realidad no tiene un poder propio, sino que le fue otorgado
dado por otra persona, a quien se lo dio otra persona, a quien se lo dio otra persona, y todo así. Ese es el poder llamado One for All, un poder que va creciendo a medida que va pasando por diferentes personas y que ahora es el turno del prota. Pero primero hay que entrenarlo para que su cuerpo aguante el don sin romperse, para dentro de 10 meses poder hacer el examen para ingresar a la academia de héroes más grande de todas, a las que fueron los héroes más importantes, como el número 1 de todos, All Might. Así que se la pasó entrenando limpiando la basura en una playa durante 10 meses, entrenaba en la casa, entrenaba en la escuela, entrenaba mientras estudiaba, hasta que pasaron los 10 meses y ya estaba listo para recibir su don, y para poder poseerlo tenía que tragarse un pelo de All Might. Pero bueno, no problem, se lo tragó y se fue a hacer el examen a la academia de héroes, la UA. Sí, sé que se pronuncia UA, pero le voy a decir UA. A donde también fue Bakugo y donde el prota casi se cae en la entrada por la emoción, pero fue salvado por una desconocida chica amable con cortecito de hongo, una Egger promedio, digamos. El tema es que aparte de un examen escrito, les hicieron uno práctico, donde todos los postulantes debían recolectar puntos destruyendo 4 tipos de robots que simulaban ser villanos. De entre estos, había uno que no daba ningún punto, así que recomendaban ignorarlo, y así empezaron, todos destruyendo robots a diestra y siniestra, y el prota no pudo con ninguno. Pero no sé qué me pasa hoy, me van a tener que disculpar, sé que estoy muy estúpido. De la nada aparece un robot gigante destruyendo todo a su paso que los hizo cagarse encima, pero debido al desastre de la chica que el prota conoció en la entrada, quedó bajo los escombros, y este, en un intento de salvarla, inconscientemente saltó usando el One for All para acercarse hasta el robot y de una piña hacerlo mierda, aunque debido a eso terminó con las piernas y un brazo roto debido a que su cuerpo todavía no soporta tener semejante poder. Pero tranquilos, porque la UA tiene de médico a esta viejita que con un besito te cura. De esa forma terminó el examen y el prota estaba re preocupado porque no consiguió ningún punto, pero cuando le llegaron los resultados en una proyección, All Might le dijo que pasó el examen porque lo que en realidad se valoraba eran las intenciones de salvar a las demás personas, y como este se fue ante el peligro por una minita sin dudarlo, pues pasó el examen y ahora empezaría a estudiar en la UA, donde conoció un montón de personajes secundarios. Ay, no sé ustedes, pero a mí me da nostalgia, porque en el resumen de Boku no Hero fue la primera vez que dije personajes secundarios, y es como, ¡ay, me voy a poner a llorar! Pero bueno, sigamos. Serían los compañeros de clase del prota de primero A. Entre estos, obvio, está la rubia amargada, la chica de corte de hongo que puede hacer flotar las cosas con tocarlas, su Chakuraraka, el emo con problemas intrafamiliares de pelo blanco y rojo que con una mano controla el hielo y con la otra controla el fuego, Yoto Todoroki, el cabeza de pájaro, que tiene una sombra con vida propia, Fumikage, al que se le pone dura la piel, e Ishiro, Denki como el Pikachu personificado porque controla la electricidad, pero debido a usar mucha electricidad termina con una cara de idiota, el que tiene una cola que sabe karate, Mashirao, el que se hace más fuerte comiendo azúcar, Rikido, el que habla con animales con cara rara, Koji, la inteligente bien dotada que crea cosas a partir de su cuerpo, Momo, esta no es streamer, el enano pajero con pelotas pegajosas de pelo, Minoru Meneta, Tsuyu como la chica rana que tiene poderes de rana como saltar alto, pegarse a las paredes o una lengua muy larga. Tan solo imaginen las posibilidades. Yuga como el que dispara un rayo del ombligo, Mina como la rosita que genera ácido, Ida como el que corre rápido que se volverá el presidente de la clase, la gótica orejas de enchufe que puede escuchar lo que sea conectándose a las paredes o el piso, Kyoka, el no sé qué carajo es esto, tiene brazos pero puede hacer los ojos o boca, que no sé, que se llama Meso, el que genera cinta adhesiva de los codos Hanta, y la ¿dónde estás que no te veo? Porque es invisible, Toru. Aparte de ellos también están los profesores, como el profesor principal que te inhabilita los dones con mirarte, Yota Izawa, el que habla gritando, Present Mike, la astronauta que es literalmente un hoyo negro porque absorbe todo, 13, por favor, no hagan el chiste. Y luego, obvio, estaría All Might. Pero bueno, el tema es que a partir de ahora, Bakugo estaría más enojado con Izuku porque siente que lo engañó todo este tiempo por decirle que no tenía poderes, así que lo vería como su rival número 1. Y en las clases, pues, sería todo normal. Pruebas físicas, estudios de materias típicas, pero un día All Might llega para llevarlos a una pelea de entrenamiento que consistía en que harían equipos de a 2 usando sus trajes de héroes. Pero, ¿qué clase de Bug Bunny verde es este? El entrenamiento consiste en que un equipo sería el villano que debe cuidar una bomba y el otro serían los héroes que deberían desactivarlo usando sus poderes. Pero, ¿qué clase de Valorant es este? Uno sin armas, claro. Y entre todos los enfrentamientos, el que más nos importa es obvio el de Izuku y Uraraka como héroes contra el de Bakugo e Ida como villanos, donde Izuku enfrentó a Bakugo en un 1 vs 1 y al principio parecía que le estaba ganando, pero después de que Bakugo empezó a usar sus poderes parecía que iba perdiendo, pero al final Izuku termina usando el One for All dando un golpe a la
aire para destruir el techo haciendo flotar a Uraraka para que pueda alcanzar la bomba ganando el enfrentamiento, cosa que dejó traumadito a Bakugo porque el rarito que tachó de inútil toda su vida le ganó, por lo que este, para que no se sintiera mal, trató de arreglar las cosas contándole más tarde y no le contó de su don porque lo recibió hace poco por alguien más, pero que no le puede decir de quién, a lo que Bakugo le chupa un huevo, la verdad, y le dice que se va a hacer más fuerte para romperle el culo convirtiéndose en el héroe número 1 e incluso superando a All Might. ¡Ah! ¿Tan orgulloso vas a ser? Obvio, a All Might no le gustó una mierda que Zuko ande contando por ahí su secreto, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? La cagada ya está hecha. Después de esto, toda la ciudad se enteró de que el héroe número 1 estaba trabajando en la UA, cosa que motivó a un montón de reporteros a intentar meterse en la academia. Pero esta obvio tiene un sistema de alta seguridad, aunque por alguien, a saber quién, consiguió convertir en polvo la entrada para que estos puedan pasar. Porque no solo los reporteros se enteraron de eso, sino que los villanos también. Porque el día donde nuestra clase protagonista iba a un entrenamiento en un edificio alejado de la academia donde se supone que iba a estar All Might, quien como estuvo actuando de héroe ya no puede transformarse así que se tomó un descanso, apareció la Liga de Villanos, un grupo gigante de villanos liderados por este tipo, Tomura Shigaraki, el tipo que tiene la habilidad de deteriorar todo lo que toca, o sea que sí, fue él quien convirtió en polvo la entrada de la academia, quien fue junto a su verde confianza que crea portales Kurogiri para asesinar al símbolo de la paz, porque de alguna forma sabían que iba a estar ahí. Pero ¿cómo lo matarían? Te preguntarás. Pues ves esta bola de pura masa muscular con pico de pájaro y el cerebro afuera. Esta mierda es un Nomu, un bicho que solo sigue órdenes modificados genéticamente lo suficientemente fuerte para enfrentar a All Might. Pero como este no estaba, se cagaron a piña contra los estudiantes, los cuales le rompieron el orto. Ida aprovechó para escapar y pedir ayuda mientras que Shigaraki junto al Nomu no solo enfrentaron a Izawa, sino que lo hicieron pija. Pero cuando parecía que iban a lastimar también a los estudiantes, llegó el símbolo de la paz al rescate, quien en un segundo inmovilizó a todos los villanos, salvó a los estudiantes y se enfrentó al Nomu. Pero este era capaz de soportar sus golpes. Pero tranquilo, porque con ayuda de sus estudiantes consiguió una abertura y empezó a dar golpes a diestra y siniestra con el 100% de su poder hasta que con un último golpe lo mandó a volar. Y la Liga de Villanos ya estaba recagada encima. Y más todavía cuando vieron que llegaron más héroes al rescate, así que Shigaraki junto a su Uber de confianza salieron rajando. Los demás villanos fueron atrapados, el Nomu también, trataron las heridas de Izawa y All Might, no hubo ningún estudiante malherido, a excepción de Izuku, él se lastima solo, y en teoría estaría todo perfecto, ¿no? No, porque Shigaraki Kurogiri en su base, la cual es un bar, o sea, ¿sería un barce? ¿Barce? Lona. El tema es que ahí estaban hablando por llamada con un tipo al que llaman Sensei, el creador del Nomu, y quien afirma que sí, que All Might se hizo más débil y que deberán prepararse para volver a enfrentarlo en el futuro. Cosa que ocurrirá en la segunda temporada, así que a esperar a mañana, porque en la segunda temporada va a aparecer uno de los villanos más importantes. Pero eso mañana. Pero igual no te vayas todavía, porque la cosa sigue en una ova donde después del ataque de los villanos volvieron al mismo lugar para hacer el entrenamiento que no pudieron, un simulacro de rescate, donde All Might se hizo pasar por villano y sus propios estudiantes terminaron derrotándolo, trabajando todos juntos donde hubo un poquito de fanservice como ya vimos. Y ahí sí, termina. Así que esperen a mañana por el siguiente video. Báñense. Chao.